La posta de la Independencia nuevamente en Salta y esta vez estamos en Río Piedras, un acontecer interesantísimo el de esta jornada que hemos podido vivir junto a quienes están en las agrupaciones tradicionalistas, quienes nos han recibido con fraternal amistad. Y de eso vamos a hablar ahora con Jorge Atilio Mendía, el presidente de la Fundación del Bicentenario, Luis Giannicelli, que lo tenemos a tiempo completo, acompañándonos en esta travesía, última travesía del año, ¿no? Así es. Un lugar mágico también, ¿no? Sí, lleno de historia. Totalmente. Y bueno, estuvimos en el lugar puntualmente donde ha sido el combate del Río de la Piedra, tenemos algo ahí hermoso para mostrar. Y bueno, pero acá muy cerca también de lo que es el río Juramento. Claro. Ese río que, bueno, lleva el nombre, ya le vamos a preguntar a Luis, vamos a trabajar este tema, ¿qué te parece? Seguro, 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 para eso estamos. Y este lugar que elegimos es por primera vez que nuestro programa está al aire libre completamente en la plaza de Río Piedras. Más público sí, imposible. Así que agradecemos mucho a las agrupaciones de este lugar y también al intendente que nos ha cedido este espacio, ¿no? Bueno, Luis, esta experiencia de traer y llevar la historia, de traer noticias sobre cómo se siente la historia en nuestro norte, ¿no? Bueno, es apasionante recorrer el escenario de la historia. Y como lo has dicho, estamos tocando puntos clave de una epopeya, donde se aproció una epopeya. Y hoy día, 5 generaciones después, todo está en calma, en paz, la gente con su vida, con sus proyectos, con sus sueños del siglo XXI, pero acá en el siglo XIX se fundaba la nación, se fundaba la libertad, se fundaba la independencia del país. De manera que todo esto es emocionante y cada rincón de esto está cargado de una emotividad, ¿no? Es como si estuviese la huella ahí de los protagonistas. Uno se puede abstraer, digamos, cuando llega al río Las Piedras y resulta que ve la descripción que hace Paz o que hace La Madrid cuando están contando cómo ha sido todo el desarrollo del combate, y uno encuentra el lugar, encuentra el morro donde se han posicionado las tropas para tomar altura, la quebrada donde han hecho el primer choque la fuerza realista con la retaguardia del ejército revolucionario, el ejército patriota. Y entonces sí, a uno es como que está tomando contacto y siente que todavía está vivo todo aquello que ha sucedido ahí, ¿no? Pero así también estas horas nos han servido para certificar el modo de cómo Belgrano comenzó a sentirse en el norte por la pasión que han heredado las agrupaciones gauchas, las agrupaciones tradicionalistas, que se respira ese espíritu todavía con total claridad. No es una pose, no es que nos disfrazamos sino que hay un sentimiento que sustenta el por qué se es gaucho o por qué es paisana. Creo que ahí aparece de nuevo el espíritu de Belgrano. Yo creo que el que entusiasma, enamora a estos pueblos con el proyecto revolucionario es este líder particular de la historia que es Belgrano. Claro. No se olviden que el 25 de mayo ha traído la bandera, ha convocado a todo el pueblo de Jujuy, la ha hecho bendecir, la ha hecho desfilar, y le mostró la bandera de la patria, y además hablaba de patria, hablaba de libertad, hablaba de los enemigos de la patria, los realistas, es decir, le comienza a dar la identidad a la gente y le empieza a dar el motivo y la causa de aquel proceso que estaban viviendo revolucionario. Empiezas a pintar, a colorear la patria en claro, blanco, celeste y blanco, y ya empezás. Y toda esta zona eran pueblos en donde nunca pasaba nada. Y de pronto un ejército aparece en nombre de la independencia, la libertad, y empiezan a sonar los clarines de guerra. Y el agricultor, el ganadero, el artesano deja de ser este trabajador cotidiano y se convierte en un soldado que empieza a vincular su vida a la necesidad de defenderse frente a una agresión que advierte en el ejército imperial. Claro. Y se convierte en soldado. Además, lo que nos contaba Germán Fernández en su casa, de aquella epopeya de Lerma para ellos, en la mirada de ellos completamente, que el compromiso había sido total de todas las clases sociales fundidas en un mismo ideal. Y eso, hablarlo en Salta, en aquel tiempo,
supongo yo que ha sido una cosa completamente novedosa, que rompía los esquemas que hasta ese momento se estaban dando, ¿no? Bueno, fíjate vos cómo es el tema. En 1812, en Salta, Tristán hacía pie porque era zona de dominio y control realista. Tan es así que cuando va persiguiendo el ejército de Belgrano, da la batalla en Tucumán, pierde Tucumán, ¿y dónde se refugia? En Salta, porque le es zona favorable. Claro. 4 años después, Salta, después de la derrota, ya está Güemes, ya se armó en contra de los ejércitos realistas, y finalmente, a finales del 21, cuando viene la batalla de Lerma, Salta es un bastión revolucionario independentista. Es decir, algo había cambiado. Y evidentemente, tan rápidamente, ¿no? Y esta es la característica de la misión belgraniana, ¿no? Es que es el liderazgo del político y del pueblo. Empiezan a protagonizar juntos la historia. Enamora al pueblo y lo lleva hacia donde... Y ahora es distinto a lo que pasa el 25 de mayo de 1810, que en un cabildo, en una asamblea de notables, hay una discusión, un debate entre un grupo muy reducido. Acá ya no, esto ya ha cambiado. Acá ya tenemos un pueblo como el jujeño que en el éxodo deja y abandona todo y le quema todas las posibilidades en donde podía haber hecho pie para abastecerse el ejército imperial. Y además deja todo y se pone a marchar al lado del ejército revolucionario. Y hay una parte que no se comenta, que no se cuenta, que nos falta, que ese pueblo jujeño, que va retrocediendo con Belgrano en el éxodo, es acogido por Tucumán. Ellos están en Tucumán para la batalla. Claro. Bueno, estos caminos de la independencia, que era el nombre del otro programa de la Fundación, pero al fin de cuentas son los caminos que estamos siguiendo hoy nosotros en busca de esas noticias, en busca de certificar, de andar por los lugares que han sido hollados por los patriotas, por la gente que forjó esto que disfrutamos actualmente. Hacemos una pausa en nuestra posta de la independencia y ya volvemos. En nuestra posta de la Independencia, como lo dijimos en la apertura, estamos en la plaza de Río Piedras, un sitio del que se habló mucho y que hoy hemos tenido el disfrute de poder andar por esas huellas patrióticas aquí en la provincia de Salta. Luis Giannicelli, el presidente de la Fundación del Bicentenario Jorge Atilio Mendía. Yo creo que 1812, el éxodo jujeño, principalmente con este derrotero, con una estrategia tan importante y tan interesante que aplicó Belgrano. Pero mientras se mueven las armas, mientras se mueven los patriotas y los leales a la patria, también se mueven los papeles. Por supuesto, después de lo que ha sido la batalla de Tucumán, digamos, combate a las piedras, batalla de Tucumán, se da el inicio de la asamblea del año 13 y Belgrano, en camino a lo que es, luego de la batalla de Tucumán, se va a Salta, pero pasa por un río, el río Pasaje, que pierde su nombre y tiene otro nombre, el río Juramento. Claro. Ese juramento, ¿qué pasó ahí, Luis? El 13, después de Tucumán, el ejército se reconstituye, se refuerza, y entonces va a la búsqueda del ejército de Pío Tristán, que como hemos dicho recién, se había acantonado en Salta. El tema era liberar Salta, tomar Salta para las armas patriotas. Sale de Tucumán los primeros días de febrero, fines de enero, el ejército, y al llegar al río Pasaje, se detiene. Ya la asamblea del año 13 se ha constituido a fin de año, es el nuevo gobierno, es una expresión ya que tiene por objetivo declarar la independencia. No lo va a hacer, pero el objetivo de la convocatoria de esa asamblea es eso. No obstante, esa asamblea va a legalizar el escudo, que lo crea como símbolo del nuevo Estado de las Provincias Unidas del Sur. Y entonces Belgrano, antes de entrar en combate, se detiene en las márgenes, les exhibe la bandera esa que Rivadavia antes, con el primer triunvirato, lo había obligado a que la guarde, a que la esconda, a que
no la muestre ni embandere los ejércitos con ella. Ahora sí, saca la bandera y en formación todo el ejército le hace jurar lealtad a la Asamblea del año 13, que tú dices juró la bandera, no, juraron lealtad a la Asamblea del año 13, que no es un tema menor. Un nuevo tipo de gobierno, claro, una forma de gobernar. Estaban exactamente... Nuevamente ese Belgrano político ahí, ¿no? Estaban identificando ese gobierno como el gobierno al que respondían. Y ese gobierno era el producto de todos los diputados que habían elegido todos los pueblos que componían ese virreinato del Río de la Plata, que hoy día eran las Provincias Unidas del Sur y que estaba peleando por su independencia. Y es primera vez que un gobierno tiene la adhesión juramentada de sus armas, y entonces lo constituye formalmente al ejército ese, el ejército subordinado al gobierno que representaba el pueblo de las naciones, de las Provincias Unidas del Sur. Y ahí está, esto es un hecho claro, casi fundacional de la independencia. Pero digo, Luis, ¿por qué este hecho central pareciera inadvertido, que no es mostrado en su real magnitud? Sí, bueno. Y es el punto de arranque de muchas cosas. Yo creo que este punto, como está planteado por Belgrano, bueno, es un manejo de la historiografía. Claro. Que necesitaban rescatar desde Buenos Aires una figura que era Rivadavia, a mi modo de ver irrescatable, porque Rivadavia tenía intereses totalmente contrapuestos a lo que tenían estos patriotas. Él concebía un país dependiente, él concebía un país que tenía que negociar su condición de colonia en mejores términos, pero la independencia no la tenía clara, no era parte de su discurso, e incluso tenía dificultades para definir cuál iba a ser la extensión de ese país, y decía que uno de los problemas que tenía aquel país era que era muy grande el territorio. Sí, obviamente había unas diferencias enormes, y obviamente Belgrano las tenía con él, le desobedece el tema de la bandera, lo obliga a sacar la escarapela, en fin. Y ahí ya un Belgrano que está jugado decididamente a la declaración de la independencia, pero ahí ya no está solo Belgrano. Belgrano ya sabe que han llegado los lautarinos y que están en Buenos Aires, y que han llegado tipos como José de San Martín, Carlos de Alvear, Zapiola, Chilaver, el jefe de artillería que tiene él, que es el barón de von Holmberg, y que ya han tomado el gobierno, y que ese gobierno es proindependentista. Y entonces que ahora se podía marchar ya coherentemente y decididamente hacia la búsqueda de la independencia. Ya no lo tenía Rivadavia limitándolo, sino que ahora tenía gobierno pro-independentista. Y entonces se lanza con todo hacia la búsqueda y la organización de ese país independiente. Por eso fíjense que cuando la Asamblea del año 13, premiándolo por el triunfo de Salta y Tucumán, le dona aquellos 40.000 pesos, él los dona en la escuela, porque él tiene la teoría de que la independencia y la libertad tienen la misma latitud del conocimiento y de la formación cultural del pueblo. La educación. A mayor educación, mayor cultura, mayor aspiraciones de libertad. Entonces, eso es lo que está haciendo jurar en aquel río, que de llamarse Pasaje, a partir de ahí lo conocerán todas las generaciones que vienen como el río Juramento. Ahí se juró por primera vez un gobierno. ¿Y qué era ese gobierno? Era un gobierno que tenía otro antecedente. Era la representación del pueblo. Claro, seguro. Luis, Jorge, hacemos una pausa y ya venimos en la posta de la independencia. La posta de la independencia, esta vez instalada, como lo hemos dicho, en Río Piedras, en la plaza de Río Piedras, y en una tarde magnífica que hemos disfrutado toda una jornada siguiendo la huella de los patriotas por estos territorios, ¿no? Con la presencia de Luis Giannicelli, de Jorge Atilio Mendía, el presidente de la Fundación del Bicentenario. Me queda una pregunta, sí, para Luis Giannicelli.
toca mucho a los políticos de Belgrano, pero a su vez la gente lo conoce como el gran militar. Y es como que lo militar con los políticos se entrecruzan en algunas partes, como que está mezclado. Yo como político me gustaría, no sé, verle, siempre me gustó verlo más fuerte a Belgrano desde lo político. A ver si podemos decirnos algo de esto. No, te equivocás. Realmente uno cuando lo tiene que encuadrar perfectamente a Belgrano para entender el personaje en su rol histórico, tenemos acá un político, donde la conducción de la guerra para él es una operación política, porque ustedes advierten que no solamente está conduciendo militares, sino que está produciendo hechos políticos. Por ejemplo, el éxodo. Y el éxodo es una decisión política. Claro. No es un bando militar de orden. Hay que liderarlo al pueblo. Y él lo lideraba. Y eso se lo demuestra a Tristán. Y es el hecho político. Lo mismo que la batalla de Tucumán. Él la lidera, la sociedad de Tucumán. Se le mete a los tucumanos. Cuando hace esa fusión con el credo de los tucumanos de la Virgen de la Merced, él y los conjura a todos los tucumanos a hacer la guerra a este ejército imperial que los venía a tomar y que iba a usar de campo de batalla precisamente la casa de los tucumanos. Es una decisión política. Ningún militar matemático se le ocurre dar la batalla de Tucumán. Eso es solamente un político, el que puede producir esa pueblada que desarticule una operación militar. Claro, pero así mismo, Luis, pareciera... Y acá viene otro tema, y además maneja muy bien los símbolos del Estado que él quiere. Pero no es cualquier Estado el que quiere Belgrano. Lo tiene claro, tiene el orden estatal de la organización como debe ser. Esto del río Juramento tiene una importancia que es fundamental en la historia, y vaya si es fundamental en la historia de los argentinos, y piénsenlo. Lo que él hace, hay una escena en la que él se para junto con la bandera y a toda la tropa le dice que juren lealtad a la Asamblea del año 13. Es un hecho político. ¿Qué estaba haciendo? Que las Fuerzas Armadas, el ejército independentista, se debía subordinar al gobierno que tenía los destinos de este proceso revolucionario en este nuevo país que ya había nacido. Nada. Claro. La subordinación de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo más parecido a un Estado independiente, porque un Estado independiente necesita dos cosas. Un gobierno que además tenga la capacidad de controlar militarmente el territorio donde dice que gobierna. Entonces lo estaba poniendo esa Fuerza Armada subordinada al gobierno que decía que ese territorio era tierra libre y tierra que le pertenecía al gobierno que nacía desde Buenos Aires. Esto es un símbolo político inclusive para el derecho internacional público de hoy día. Estaba haciendo un formal acto de independencia nacional y de organización nacional. Se veía el escudo, se veía la marcha, se veía la ley de vientre y empezaba ya a erradicar la esclavitud y ya sabía todo lo que venía y sabía todo lo que estaba viendo y que, bueno, hecho, sí, un gran hecho político. Era el tsunami independiente. Ya era el tsunami. Sí, y entonces a eso lo organizaba. No era una marcha militar, sino que era un gobierno independiente constituido, donde había un poder político y un poder militar. Si bien ocurre, claro, Luis, ocurre que ahora hay una mirada sobre Belgrano, sobre los hechos de Belgrano, sobre el legado de Belgrano, muy diferente a la que nos han querido contar toda la vida. Pero eso se da porque hay personas comprometidas con una historia que no es la que siempre se ha escuchado, se ha leído en los libros de historia oficiales, ¿no? ¿Usted duda que en la historia oficial hay muchos que no tenían ningún compromiso con el sistema democrático? No, seguro que sí, claro. Bueno, nosotros con este marco, donde están los intérpretes de Tucumán, que nos han acompañado una vez más en la enorme tarea didáctica de la Fundación del Bicentenario, el Fortín Antonio López de Río Piedra, presidido por la profesora Delicia Canevari, y el Fortín Posta de Yatasto de Metán, presidido por don Hugo Morales, a quienes agradecemos haber sido los anfitriones que han sido en haber hecho posible este cierre del año desde aquí, desde Salta, desde este territorio que está poblado de tanta historia, cerrando nosotros nuestra posta de la independencia aquí en un territorio que sentimos que
todos somos hermanos y por eso nos proyectamos en este afán que tiene el programa. Jorge, tus últimas palabras en el último programa del año. Bueno, primero decirle a la sociedad y decirle a todos los amigos un gran brindis por terminar el año 2019, empezamos el año 2020, el bicentenario de la conmemoración de lo que ha sido este Belgrano del Norte, como le llamo yo, el Belgrano político, ese Belgrano tan fuerte. Así que en nombre de la Fundación del Bicentenario, feliz año nuevo, y por cierto el año que viene trataremos de estar a los efectos de poder brindar esa conmemoración. Luis Giannicelli, enormemente agradecido que nuevamente te hayas sumado en esta intención, que a veces no coincide tu agenda con la nuestra, pero que estemos juntos cerrando un año hermoso y fructífero para el quehacer y para el compromiso que tienen estas dos instituciones. No, yo les agradezco la invitación que me honra y el reconocimiento que tengo por todo este esfuerzo, y en particular a Jorgito, que hace huella patria caminando, andando, construyendo, seguro, difundiendo en una manera incansable y conmovedora. Sería un final estupendo si uno de los intérpretes nos convida, eso que siempre dicen ellos en cada acontecimiento en que estamos junto a los intérpretes, para cerrar este año. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en atrás, desvelada.